Bienvenidas, estimadas estudiantes, a esta clase virtual que vamos a tener esta semana, dada la situación que se ha presentado con todo este tema del coronavirus. En esta clase vamos a abarcar algunos temas bastante básicos del derecho laboral, que no es como mi área de experticia ni mi formación, pero vamos a hablar un poco sobre lo que es la experiencia, tal vez que he tenido mi acercamiento al derecho laboral desde el ejercicio de los recursos humanos. Entonces, estos temas que vamos a ver en esta clase en realidad son temas generales que como trabajadores es importante que inclusive conozcamos para poder hacer valer nuestros derechos en el plano laboral. Una vez que hayamos visto esta clase, hay una serie de casos que voy a subir acá al aula virtual y en parejas van a tener que hacer lectura de los mismos. La idea es que en la clase del sábado cada pareja pueda indicar a partir de los conceptos vistos en la presentación cuál sería una resolución apropiada para ese caso. Son casos muy pequeños. Adicionalmente vamos a tener otro video que voy a subir sobre un abogado que en un programa de televisión habla sobre lo que es la reforma procesal laboral, que es una serie de cambios y modificaciones que se dieron al Código de Trabajo en Costa Rica hace ya casi 2 años que empezó a regir. Entonces es importante también que conozcamos acerca de esas actualizaciones. Como les digo, esto que vamos a ver en esta presentación son aspectos básicos. Antes de empezar a hablar un poco de lo que es el derecho laboral, me gustaría describir un poco algo que llamamos las fuentes del derecho. Cuando nosotros hablamos de una fuente es algo de donde emana, ¿verdad? Usualmente, agua, ¿verdad? Pero esta metáfora, cuando habla de la fuente, se refiere al origen del derecho, es decir, ¿qué da origen al derecho? Entonces, en un Estado de Derecho, como es el Estado costarricense, básicamente tenemos algo que es la pirámide de la jerarquía de las leyes. Entonces, esta pirámide que ustedes ven acá, básicamente lo que nos dice es que la principal fuente del derecho en todo Estado de Derecho, en toda república, es la Constitución política. Eso lo que quiere decir es que todo lo que es el derecho que emana de la Constitución política, es decir, no puede haber ninguna ley o ninguna legislación que esté por encima de la Constitución. Entonces, cualquier elemento que genere derecho, cualquier fuente del derecho posterior a la Constitución debería estar supeditado, o sea, no puede ser contradictoria, no puede oponerse a lo que diga la Constitución política de un país. En segunda instancia están los tratados internacionales, entonces por eso tanta polémica que se dio aquí con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿verdad? Porque efectivamente lo que nos dice esta jerarquización de las leyes o del derecho es que efectivamente los tratados internacionales tienen un peso mayor que la ley. Los tratados internacionales, por ejemplo, Costa Rica, cuando se hace parte de lo que vendría a ser en términos de derecho laboral la Organización Internacional del Trabajo y todos sus tratados y sus acuerdos, Costa Rica está dispuesta, digamos, como Estado a cumplir precisamente con todos esos grandes lineamientos en términos de derecho laboral. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica es uno de los países que ha sido muy cuestionados a nivel de la historia por el tema de la sindicalización. En Costa Rica hay muy poca sindicalización, básicamente cerca de un 99% de la sindicalización que hay en Costa Rica es estatal y aproximadamente un 1% apenas de la sindicalización en Costa Rica es de carácter privado, es decir, pertenece a organizaciones cuyos trabajadores son trabajadores privados, no son funcionarios públicos. Y ese 1% usualmente son organizaciones que, si bien no son públicas, tampoco digamos que son privadas del todo. Son organizaciones que tienden a usualmente administrar fondos públicos. Son como un híbrido. Por ejemplo, el Banco Popular de Costa Rica es un híbrido de esta naturaleza. Entonces podríamos decir que el sindicato de trabajadores del Banco Popular no necesariamente es un sindicato público, ¿verdad? Es un sindicato de carácter privado. Entonces están los tratados internacionales en segunda instancia.
Y posteriormente vendrían las leyes. Las leyes básicamente van a emanar del el primer estado, el primer poder, perdón, de la República, que es la Asamblea Legislativa. Posteriormente vienen los decretos ejecutivos. Los decretos son dictados por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente y los ministros. Usualmente los decretos que tienen un menor peso a las leyes tienen la característica de que permiten operacionalizar ciertas leyes, ¿verdad? La ley a veces tiende a ser muy general y el decreto lo que hace es básicamente describir un poco más cómo es que en la realidad se debería ejecutar lo que dicta la ley. O bien, en algunos casos, los decretos ejecutivos también sirven para tomar decisiones de carácter legal en ciertas coyunturas donde no es posible o no existe la posibilidad, por ejemplo, de tiempo de que la Asamblea Legislativa pues lleve a cabo todo el proceso de aprobación de una ley que se vuelve necesaria por alguna situación a nivel del país. Posteriormente viene algo que se llama la jurisprudencia. La jurisprudencia es una interpretación, un fallo que hace algún juez en torno a un evento, a un hecho que puede que no esté contemplado, que no esté claramente contemplado en una ley. Entonces, al no estar claramente contemplado, hay una interpretación que hace un juez y como tal esa interpretación se vuelve ley. Es decir, que a partir de ese momento, casos similares que se puedan presentar a futuro deberían ser sustentados o justificados a partir de ese fallo previo que hizo algún juez. Eso es lo que le llamamos la jurisprudencia. Y finalmente algo que se llaman los usos y las costumbres o las buenas costumbres. Esos son elementos que también generan derecho y son aspectos que si bien no están contemplados en un reglamento, en una ley o en la Constitución, son usos, prácticas o buenas costumbres que pues generan, digamos, o tienen peso legal. Por ejemplo, en el caso de los contratos bancarios, sabemos que usualmente cuando hacemos un contrato bancario son contratos muy largos y que son muy técnicos, entonces hay una costumbre que es la de la buena fe, por ejemplo. Entonces en ese caso la buena fe lo que nos dice es que yo efectivamente no voy a estar firmando nada sin mi consentimiento, lo cual me vaya a perjudicar y que yo no lo sepa porque explícitamente no me lo están diciendo. Hay casos que se han dado en Costa Rica, sobre todo, y hablo del tema de los contratos bancarios porque son donde se ha dado más polémica en nuestro país, pero ya ha habido jurisprudencia al respecto de que efectivamente no deberían haber elementos técnicos que explícitamente no se le dicen a una persona a la hora de contratar, por ejemplo, la tarjeta de crédito o abrir una cuenta bancaria o solicitar un crédito, y del cual pues no vaya a tener desconocimiento porque precisamente pues como sabemos la mayoría de personas no hacemos lectura de los contratos bancarios que son además de que son muy técnicos tienden a ser muy largos. Entonces eso es lo que llamamos los usos y las costumbres. Básicamente esto serían, digamos, las fuentes principales del derecho. Luego tenemos que hablar de algo que se llaman los principios del derecho laboral. Entonces estos principios que usualmente son dictados por la Organización Internacional del Trabajo, lo que nos dicen es que cualquier legislación laboral debería tener como base o como fundamento estos principios. Es decir, son principios que deberían siempre estar impregnados o deberían ser la esencia de cualquier código de trabajo o legislación en materia laboral en un Estado de Derecho. El primero de ellos, que se llama el principio protector. Esto lo que quiere decir es que se va a impedir el abuso de la parte fuerte, es decir, que la legislación laboral siempre está en función de proteger al trabajador. El trabajador ante el patrono siempre va a ser la parte más débil, entonces toda legislación laboral, inclusive en caso de duda, se va a favorecer al trabajo. Esto es lo que se llama, el término técnico es el indubio por operario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que si por ejemplo un trabajador está demandando a su patrono porque no hay pago de horas extra, ¿verdad? Y él lo que dice es que se tuvo que quedar varios días durante varios meses tarde trabajando
y resulta que el patrono lo que le dice al juez es que eso fue por disposición propia del trabajador y no porque así se lo solicitara, pero no tiene pruebas para demostrarlo, es muy probable que se favorezca al trabajador, siendo esta la parte menos fuerte o la parte más débil. Eso es lo que llamamos el indubio por operario. Por eso la importancia de que las empresas tengan un respaldo suficiente de las decisiones que tomen con respecto a los trabajadores. Hay empresas que inclusive han decidido llegar al extremo de que a la hora de cierre de operaciones no permiten que nadie, por ejemplo, permanezca en sus oficinas para evitar este tipo de inconvenientes a futuro. Otra se llama la regla más favorable. Entonces esto lo que dice es que cuando hay concurrencia de norma, la que más favorezca al trabajador es aquella que se va a llevar a cabo, o sea, la que se va a validar. Entonces, podría ocurrir que en algún caso una situación se pueda interpretar a la luz de dos artículos, ya sea del Código del Trabajo o bien en función de dos leyes o dos tipos de legislación. Entonces, ¿cuál es la que se va a llevar a cabo o cuál es la que se va a determinar, se va a fallar? Sería aquella que más favorezca al trabajador. Esa es la regla más favorable. Y la regla de la condición más beneficiosa dice que una nueva norma no puede mejorar condiciones actuales del trabajador. Por ejemplo, eso lo vimos reflejado claramente en lo que fue la reforma procesal laboral. Es decir, no hay nada en la reforma procesal laboral que pueda poner en desmejora las condiciones actuales de los trabajadores. Esto hace que precisamente el tema de legislar en materia laboral sea compleja. Porque si vamos a hacer una reforma, vamos a hacer alguna modificación en el Código de Trabajo, tenemos que tener claro, o bueno, en este caso los diputados, que no puede desmejorar en ningún momento las condiciones actuales que tiene un trabajador. Y cuando vamos a generar una nueva política en términos de legislación laboral, se tiene que tener claro que no hay forma como luego de echar atrás, por decirlo así. Es decir, que se le va, si Costa Rica, por ejemplo, legislara a favor de disminuir la cantidad de horas máximas de trabajo, que actualmente son 48, y pues decidimos que son 40, y si a futuro nos damos cuenta de que efectivamente no fue una buena decisión, pues lo que nos diría este principio del derecho laboral es que pues ya Costa Rica no podría decidir incrementar la jornada máxima permitida por ley. O por ejemplo, si en este momento quisiéramos que la jornada ya no fuera de 48, sino fuera de 56 horas, por ejemplo, o más de 48 horas. El otro es el principio de irrenunciabilidad. Dice que todo contrato individual que menoscabe los derechos otorgados al trabajador por las leyes laborales, los estatutos especiales o los convenios colectivos de trabajo será nulo en cuanto a cláusulas que nieguen esos derechos. Entonces, a veces lo que sucede es que las empresas, además de lo que es regirse por el Código de Trabajo, tienen sus reglamentos internos, casi todas las empresas. Y dentro de esos reglamentos, pues es de hecho bastante usual que algunos de los puntos que ahí se desarrollen puedan inclusive de ser contradictorios a lo que dice la legislación laboral. Entonces, pues ningún reglamento interno de trabajo puede ir contra lo que diga el Código de Trabajo. De manera tal que en esos casos, digamos, si hubiera un tema judicial que resolver, pues efectivamente se le daría valor a lo que está establecido en el Código de Trabajo y no lo que estaría en un reglamento interno de trabajo, inclusive siendo un reglamento que haya sido aprobado inclusive hasta por el Ministerio de Trabajo. Esto es el principio de renunciabilidad, es decir, un trabajador no puede renunciar a sus derechos. Hay algo que se llama el principio de la continuidad en la relación laboral. Esto quiere decir que si hay duda en la relación laboral, es decir, si yo no tengo claro si hay continuidad o no hay continuidad y no ha sido explícito la finalización de la relación laboral, pues básicamente lo que va a imperar va a ser la continuidad de esa relación.
Esto podría darse, por ejemplo, en casos de contratos definidos. Digamos que yo tengo un contrato definido hasta 30 de marzo, llega el 30 de marzo y mi patrono no me indica que mi contrato se termine. Entonces, si mi patrón no me lo hace explícito y básicamente yo continúo trabajando o llego ese día a trabajar el 1 de abril, pues se parte de que hay continuidad, ¿verdad? Porque no me lo han hecho explícito. Entonces, a eso es lo que se refiere básicamente este principio, que en caso de duda siempre habrá continuidad en la relación laboral. Cuando no hay continuidad en la relación laboral, efectivamente tiene que decirse o determinarse de forma explícita, así como las condiciones de finalización del contrato. En cuanto a este otro principio, se llama el principio de primacía de la realidad. Dice, se debe tratar de desentrañar la verdadera relación entre las partes, independientemente de las formas o nombres que traten de hacerla aparecer. Esto se da muchísimo en los casos en los cuales las personas quieren o los patronos quieren llevar a cabo contratos de servicios profesionales cuando en realidad lo que existe es una relación laboral. Entonces, si yo ante un juzgado demuestro que había subordinación, que yo tenía un horario, un espacio de trabajo específico, por ejemplo, aun y cuando me digan que el contrato era por servicios profesionales, ahí el principio de realidad es que era una relación laboral, no era una relación de servicios. Esto inclusive hoy en día se da mucho. De hecho, me llamó la atención el día de hoy en la mañana, creo que vi un anuncio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, organizaciones de este nivel, que contrataban una asistente, están solicitando la contratación de una asistente administrativa por servicios profesionales. Entonces, lo que hice fue ingresar para ver cuáles son las condiciones y pues efectivamente es una asistente administrativa que tiene que llevar una serie de tareas operativas, logísticas y administrativas de un proyecto dentro de un lugar de trabajo en un horario y es decir, y se debe subordinar a una jefatura. Entonces, en realidad, digamos, ahí hay un desacato, digamos, a lo que sería la legislación laboral costarricense, porque en ese caso lo que aplica sería una relación pues laboral. Este otro, que es el principio de la buena fe, es un poco el que les hablaba, ¿verdad? Que siempre implica deber de colaboración, respeto, solidaridad, fidelidad, honestidad y confianza. Es decir, que yo debería confiar entre las partes, es la buena fe. Un acto en contra de la buena fe, que es un aspecto que pues he conocido también algunas historias, que por ejemplo le ofrecen a una persona una serie de condiciones en su contrato de trabajo, la persona renuncia a su trabajo actual y el día de ingreso le hacen cambio de esas condiciones. Entonces, digamos, eso es un actuar en contra de la buena fe, en contra de las buenas costumbres. Y tenemos el principio de prohibición de hacer discriminaciones. Entonces, en Costa Rica, desde la Ley de Protección al Trabajador en los años 90 ya se hablaba de discriminaciones, de las no discriminaciones que se deberían hacer en el entorno laboral, tanto en procesos de contratación como en general en la gestión de las personas. Y ahorita, con lo que es la reforma procesal laboral, todavía queda más claro. Ya la reforma establece explícitamente cerca de 12 razones por las cuales no debería haber discriminación, e inclusive deja abierto una treceava, que es cualquier otra situación que pueda interpretarse como discriminación. Entonces, uno de los aspectos que más deben cuidarse hoy en día los patronos, procurar no hacer gestiones del talento que puedan ser interpretadas como una discriminación por alguna condición no asociada al desempeño del trabajador. Vamos a ver entonces algunos temas de propiamente la legislación laboral. Entonces, bueno, para que exista una relación laboral debe haber un contrato. Como sabemos que existe el principio de la realidad, se habla que el contrato en términos ideales debería ser un contrato escrito, sin embargo el contrato verbal tiene igual valor. En realidad el contrato casi que se hace para en procura, digamos, de lo que sería que el patrono tenga las garantías para demostrar en situaciones, digamos, de querellas o de diferencias de criterio, digamos, esté respaldado. Básicamente un patrono que no haga contratos de trabajo es un patrono que, por decirlo así, se la está jugando, ¿verdad?
por lo que les decía, en caso de duda se va a favorecer a la parte más débil. Entonces, en realidad, usualmente el contrato de trabajo al quien va a favorecer es al patrono, es al que contrata. Debe estar claro en este contrato, bueno, que la prestación del servicio es personal, es decir, no puede ser a razón de un tercero, la contratación es directa de la persona con la que se está gestionando o generando la relación laboral. Tiene que haber un salario o remuneración y eso tiene que estar especificado la suma de dinero que se va a recibir, las condiciones en las cuales esa suma podría variar, por ejemplo, en caso de comisiones, y también las fechas en las cuales a la persona se le estaría remunerando su trabajo. Y debería haber subordinación, ¿verdad? Que la subordinación básicamente lo que me dice es la relación jerárquica que tengo, cuál va a ser el representante de la empresa, digamos, a quien yo le debería de responder. Y bueno, lo que es la relación por servicios profesionales y el contrato laboral efectivamente son dos condiciones distintas y de hecho se regulan por legislaciones distintas. Entonces, en Costa Rica algo que se dio muchísimo fue el hecho de querer hacer pasar contratos de servicios o contratos, perdón, de relación laboral por contratos de servicios profesionales y es algo que todavía hoy en día se da, pero básicamente es algo que ya también se ha tratado de regular bastante y las empresas han tenido que disminuir este tipo de prácticas. Siempre que exista entonces una subordinación, un lugar de trabajo y un horario de trabajo, estamos hablando de una relación laboral. El servicio profesional es cuando yo tengo que realizar una serie de tareas o un proyecto a cargo, pero no tengo claros cuáles son las condiciones de contrato, cuáles son los entregables y cuáles son las fechas de entrega, pero no tengo que desarrollarlas en un lugar específico, no tengo un horario de trabajo y tampoco tengo una persona que me está diciendo específicamente qué y cómo debo hacerlo, sino que el servicio profesional es algo que yo como profesional finalmente tengo mayor libertad en la ejecución de ese servicio o de ese producto que se me está contratando. ¿Cuáles son razones para las cuales se puede haber concluido o terminado un contrato de trabajo? Bueno, una es porque así lo indica el contrato de trabajo. Esto estamos hablando de contratos por tiempo definido. Entonces, en Costa Rica los contratos por tiempo definido no pueden ser mayores a un año. Eso es lo que ha determinado precisamente también a través de jurisprudencia, ¿verdad?, del Ministerio de Trabajo. Si yo contrato a una persona por tiempo definido más allá de un año, va a primar el principio de realidad y el principio de continuidad de la relación laboral. Es decir, que aunque, por ejemplo, si yo contrato a alguien por un año y luego le extiendo a 6 meses más, a partir de esa segunda extensión que yo hago, ahí lo que premia es el contrato por tiempo indefinido. Es decir, ya después del año la persona, digamos, se garantiza sus derechos por contrato indefinido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que una persona por contrato definido, básicamente, como ya sabe cuál es la fecha de finalización de sus labores, digamos que no tiene derecho a lo que llamamos el pago de la cesantía, ¿verdad? El auxilio de cesantía en caso de ser cesado. Entonces, si una persona yo le extiendo su contrato más allá de un año, una vez que finalice el mismo, como patrono me vería yo obligado a pagar ese auxilio de cesantía y a cumplirle con todos sus derechos, digamos, como si fuera ya un contrato por tiempo indefinido. Si yo no lo hago así, el trabajador tiene todo el derecho de apelar las condiciones de su liquidación en un juzgado de trabajo. El otro es por jubilación o también por muerte de la persona trabajadora. En los casos de jubilación o muerte igualmente se cancelan lo que son los derechos de auxilio de cesantía. Por renuncia de la persona trabajadora, en estos casos cuando la persona decide finalizar la relación laboral, únicamente se liquida lo que sería el aguinaldo acumulado hasta la fecha y las vacaciones pendientes. El otro sería por despido por parte de la persona empleadora. La persona empleadora podría despedir por dos razones, una que es con responsabilidad patronal. La responsabilidad patronal quiere decir que como patrono voy a cancelar lo que sería el auxilio de cesantía. Y sin responsabilidad patronal es cuando el empleado lleva a cabo lo que sería un acto que implica una falta grave, que sería interpretado como falta grave. Por tanto, cuando se habla sin responsabilidad patronal, básicamente es que no se cubre lo que es el auxilio de la cesantía.
¿Qué si se cubre? Bueno, se cubren las vacaciones y se cubre el aguinaldo acumulado hasta la fecha. Hay gente que, hay una interpretación que se ha hecho cuando las personas forman parte de una asociación solidarista, hay un ahorro que hace el patrono que usualmente tiende a ser de un 5.33% del salario. Ese ahorro es un adelanto de la cesantía, por eso es que el empleado no lo puede retirar de la asociación solidarista sino hasta finalizar la relación laboral. En algunas ocasiones hay personas que han dicho que inclusive si una persona es despedida sin responsabilidad patronal pierde ese derecho, y eso no es así. En realidad el derecho se lo traslada todos los meses el patrono en términos de dinero a la asociación solidarista. Las asociaciones solidaristas son organizaciones de los trabajadores, no son organizaciones que representen a los patronos, sino a los trabajadores, y por tanto en el momento que ese derecho es cesado a la asociación ya le pertenece al trabajador. Por lo tanto, que si yo tengo dineros de adelantos de cesantía en ahorros en mi asociación solidarista, inclusive si es que me despiden sin responsabilidad patronal, siempre tengo derecho, digamos, a ese dinero. Y el otro es, bueno, por incumplimiento grave de las obligaciones de la persona empleadora. Eso quiere decir, por ejemplo, que el patrono no cumple con sus obligaciones. Podría ser, por ejemplo, casos que se podrían dar. No pago del aguinaldo después del día 20. El aguinaldo debe pagarse máximo el día 20 de diciembre. Podría ser no pago de salarios. Podría ser incumplimiento de condiciones de trabajo. O incumplimiento de las tareas que la persona tenía a cargo, u otras razones. Es decir, siempre que no se respete los derechos del trabajador, podríamos hablar de un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, de la persona empleadora, y por tanto se podría dar por finalizada la relación laboral por decisión del empleado, pero viéndose obligada el patrono a cubrir todas sus garantías, inclusive el auxilio de la cesantía. Ok, respecto a lo que son las jornadas de trabajo, esto básicamente hace referencia al número máximo de horas ordinarias que permite la ley, ¿verdad? Para que una persona trabajadora se encuentre pues sujeta a las órdenes de la persona empleadora. Existen diferentes tipos de jornadas ordinarias según el número de horas que se elabore por día. Unas se pueden llamar jornadas ordinarias normales y son las más comunes, y otras son las menos, que se pueden llamar jornadas especiales o de excepción. Entonces, en la jornada ordinaria tenemos la diurna. Esta es una jornada que es la más conocida. Es una jornada donde se permite un máximo de 8 horas por día, 6 días a la semana, para un total de 48 horas. Y como es diurna, entonces son trabajos que yo esas 8 horas los debo realizar entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche. Ahora bien, dice que en caso de trabajos que no sean peligrosos ni insalubres, puede ser de hasta 10 horas diarias. Y por tanto, podría yo no trabajar el día sábado, podría trabajar 5 días. A esto es lo que le vamos a llamar una jornada acumulativa. La jornada acumulativa es que las horas que pertenecen al sexto día de trabajo, yo las voy a acumular durante los otros 5 días. Por eso a veces trabajamos 9 o 10 o 10. Bueno, inclusive hay empresas que trabajan hasta 10 horas y media, 11 horas, no contabilizando lo que sería, por ejemplo, la hora de descanso de almuerzo. Entonces a esto le llamamos una jornada acumulativa, y eso es permitido por la ley en este tipo de trabajos. Hablamos luego de una jornada ordinaria nocturna. Esta jornada, entonces básicamente el máximo de horas que se puede trabajar en una jornada nocturna son 6 horas por día y 36 horas a la semana. Hay una mala interpretación también que se hace. Hay personas que trabajan 8 horas o han estado acostumbrados a trabajar 8 horas en horario nocturno, y una práctica es que tienden a interpretar que trabajan de noche porque en las noches se paga más, ¿verdad? Porque el salario es mejor en las jornadas nocturnas que en las jornadas diurnas en varios lugares de trabajo. Esto en realidad no es así. Lo que pasa es que como trabajan 8 horas, se les está pagando estas 6 horas como dentro de su jornada ordinaria nocturna, y las 2 horas extra o las 2 horas adicionales se les está reconociendo como horas extra que se pagan a tiempo y medio. Entonces, al pagarse a tiempo y medio,
estas 2 horas, además de que ya se pagan como horas extra, ahora no como horas dentro de su salario ordinario, evidentemente hace que el salario sea mayor trabajando las mismas horas que si yo trabajo de día. Entonces por eso se dio esta mala interpretación de que en algunos lugares que se pagaba más cuando las jornadas eran nocturnas, en realidad no se paga más, sino que se reconocen 2 horas extra si la jornada es de 8 horas. Y estas jornadas, para llamarse nocturnas, tienen que darse entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Y tenemos una tercera que es la ordinaria mixta, que es de 7 horas por día máximo y 42 horas semanales. Esta es una jornada donde parte de la misma se desarrolla durante la jornada diurna y parte durante la jornada nocturna. Entonces, las horas que se llevan a cabo dentro de esta jornada tienen que estar una parte entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche y otra entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. Sin embargo, si la persona trabaja luego de las 10 y 30 de la noche, indistintamente aunque sea solo media hora más, ya eso pasa a ser una jornada nocturna, mixta, a una jornada nocturna. Ya se transforma en jornada nocturna, aunque algunas de las horas se trabajen dentro de la jornada diurna, si se pasa de las 10:30 de la noche. Y por tanto debería ser un máximo de 6 horas al día y 36 a la semana. Y tenemos la jornada ordinaria acumulativa, que ya lo expliqué previamente. Bueno, existen otra serie de jornadas que establece la ley, que pues acá hay algunas de esas que se pueden ya, posteriormente se podrá leerlas con mayor detenimiento en la presentación. Vamos a ir avanzando con lo que serían los días feriados. Existen 2 tipos de días feriados en la legislación, unos que se llaman de feriados de pago obligatorio y otros de pago no obligatorio. En realidad depende de la periodicidad del pago, así va a determinar si los feriados son todos obligatorios o bien hay algunos obligatorios y otros no obligatorios. ¿A qué me refiero? Las jornadas cuya remuneración sean quincenales, bisemanales o mensuales, para esos casos todos los feriados son de pago obligatorio. No hay diferenciación, es decir, si yo recibo el salario los días 15 y los 30, o si solo recibo el salario los días 30, en ese tipo de periodicidad de la remuneración, todos los días feriados van a ser considerados como de pago obligatorio. Por el contrario, si mi reconocimiento salarial es por hora o es semanal, entonces en ese caso los feriados sí van a ser unos que son de pago obligatorio y otros que son de pago no obligatorio. Como le dice la palabra, cuando aplican los de pago no obligatorio son feriados que la persona está en su derecho de tomar, puede tomarlos, pero no le van a ser remunerados. Es decir, que es un día en el cual no va a recibir salario en caso de que no lo trabaje así. En primera instancia, podríamos decir que un patrono no puede obligar a un trabajador a cumplir con sus funciones durante un día de trabajo, a excepción de que sean trabajos en el área comercial, cuyo trabajo que vaya a realizar la persona, digamos, sea indispensable para garantizar la continuidad del servicio de una empresa o que pueda ir en menoscabo de la imagen o del servicio precisamente que brinda esta organización. Entonces, por ejemplo, el caso de restaurantes, el caso de hoteles, el caso de supermercados, por ejemplo, usualmente vamos a ver que la gente trabaja en días feriados y pues digamos que no tiene mucha opción. En esos casos el pago es doble, se les paga el día el doble. En caso de que un feriado caiga, por ejemplo, un día domingo, si el día domingo es mi día libre, no hay un pago, no se paga doble, porque básicamente está cayendo ya sobre mi día libre. Sin embargo, si yo tengo una jornada acumulativa de lunes a viernes y el feriado cae sábado, sí se debería de pagar doble. ¿Por qué razón? Bueno, porque si bien yo no trabajo los días sábados, no los trabajo porque tengo una jornada acumulativa, es decir, que en realidad yo sí trabajo las horas de ese día, porque lo que hago es que las acumulo durante los otros 5 días. Entonces, si cae sábado y yo no trabajo los sábados, pero tengo una jornada acumulativa, pues sí se me debe pagar doble ese feriado.
que bueno, es esto que está aquí explicado abajo, que habla de cómo se paga el feriado si la jornada es acumulativa. Por ejemplo, si el feriado cae domingo y yo trabajo un domingo, entonces efectivamente también si debo trabajar se me paga doble. Porque puede ser que mi día feriado, porque lo que dice la ley es que yo debo tener un día libre por semana, puede ser que sea otro día que no sea domingo, que sea un día de lunes a sábado, ¿verdad? Entonces, si el feriado más bien cae mi día libre de lunes a sábado, por ejemplo, si mi día libre es un domingo y cae domingo, pues no lo trabajo y tampoco se me paga doble, porque ya es de por sí mi día libre. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el salario. Hay algo que se llama el salario mínimo. El salario mínimo en realidad es algo que se va a determinar por lo que sería el perfil ocupacional. Hay un salario mínimo, ¿verdad?, de referencia, que es el salario, eh, digamos, que gana el puesto con el perfil ocupacional con la menor remuneración del mercado. Entonces es lo que se llama el salario mínimo de referencia, pero los salarios mínimos en sí van a ser determinados, bueno, por el Ministerio de Trabajo. Cada 6 meses se actualizan y van a depender del perfil ocupacional. Es decir, que si, por ejemplo, yo tengo un puesto de licenciado, mi salario mínimo va a ser distinto si tengo un puesto de bachiller universitario o si bien tengo un puesto ya técnico, por ejemplo. Entonces, esos son lo que se llaman los perfiles ocupacionales. Si yo trabajo medio tiempo, ¿cuál es el salario que yo debería recibir o cuál es el salario mínimo? Bueno, el salario mínimo básicamente es pues la mitad o el 50% de lo que recibe ese puesto durante una jornada completa, no una jornada de medio tiempo. Y respecto a lo que son las rebajas de la persona trabajadora, en este momento las cargas sociales en nuestro país rondan el 10,5% por concepto de cargas sociales. Ahí va lo que sería el dinero que yo aporto a mi pensión, el dinero que aporto al Banco Popular y el dinero que aporto, por ejemplo, al sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros rubros que se rebajan. El aguinaldo, bueno, el aguinaldo en realidad es un salario adicional, es un 13avo salario que recibimos los trabajadores en Costa Rica. Todos los patrones están obligados a pagarlo. Debe pagarse durante los primeros 20 días del mes de diciembre. Y una característica es que el aguinaldo se paga intacto, es decir, no tiene ningún tipo de rebaja. El aguinaldo no es embargable y la única razón por la cual pueden haber rebajas es por el pago de pensión alimenticia. Es el único motivo por el cual, digamos, el aguinaldo puede recibir rebajas. ¿Cómo se calcula este aguinaldo? Bueno, básicamente lo que se va a hacer es sumar todos los salarios que la persona haya recibido desde el mes de diciembre del año anterior hasta el mes de noviembre del año actual. Todos los salarios sumados, eso quiere decir que si hay pago de horas extras se van a acumular. Por el contrario, si la persona tuvo incapacidades o licencias sin goce de salario, también le va a afectar negativamente su aguinaldo. Entonces son los salarios reales percibidos, sumados y divididos entre 12. Entonces una vez que se suman y se dividen entre 12, ese valor que obtengo es lo que llamamos el aguinaldo. Una persona, bueno, que no pague el aguinaldo o lo haga de manera completa, está incurriendo un patrono, ¿verdad?, en una falta grave. Aquí hay algunos otros elementos, pero bueno, creo que ya he mencionado la mayoría de los aspectos relacionados a lo que es el aguinaldo. Tenemos el tema de las vacaciones. Bueno, las vacaciones son un derecho, es una necesidad biológica, son anuales y se debe reconocer como mínimo 2 semanas. Hay empresas que reconocen más vacaciones, ya eso es por disposiciones de reglamentación interna. Entonces, recordar que un patrono puede modificar digamos, los aspectos establecidos en la legislación laboral siempre que beneficien o generen mayores beneficios o garantías para el trabajador, pero no aquellos que menoscaben sus derechos.
Entonces sí, una empresa podría otorgar más vacaciones de lo que establece la ley. En Costa Rica básicamente lo que se establece son 2 semanas, independientemente de la jornada laboral, e inclusive lo que dice es que tienen que reconocerse luego de las 50 semanas laboradas. Entonces, por ejemplo, la práctica que tienen algunas empresas de que cada mes de trabajo la persona va acumulando un día de vacaciones, en realidad digamos que esa es una práctica o una costumbre que se ha dado en Costa Rica, pero digamos que no es lo que establece la ley. La ley lo que dice es que la persona recibe 2 semanas de vacaciones después de las 50 semanas de trabajo continuo, sin que haya interrupción de la relación laboral. Entonces, si hubiera alguna condición que genere una interrupción de la relación laboral durante ese periodo, por ejemplo, un permiso sin goce salarial, generaría que esas 50 semanas, bueno, se amplíen todavía un poco más en tiempo real. Hay un seguro con el que contamos todos los trabajadores en Costa Rica, que es obligatorio también por ley, y el único que administra este seguro es el Instituto Nacional de Seguros, es el seguro de riesgos del trabajo. Entonces, toda empleadora debe contar con una póliza de riesgos de trabajo, y el costo de la misma la asume el patrono, es decir, no lo asume el trabajador. En cuanto a lo que son personas adolescentes, las personas adolescentes en Costa Rica pueden trabajar siempre y cuando tengan más de 15 años de edad, y tienen que ser actividades que no sean de tipo que se denominan peligrosas. Además, una característica es que no requieren de ningún tipo de permiso de parte de sus papás ni de parte del PANI. Es decir, que una persona de más de 15 años en Costa Rica tiene la libertad de buscar trabajo y de firmar un contrato laboral. Hay algunas condiciones, como les decía, que la persona menor de 18 años no puede trabajar no puede realizar trabajos peligrosos, es decir, que sean nocivos para su salud, para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social o educativo. También el patrono está obligado a brindar los espacios para que el empleado pueda continuar con sus estudios. Y bueno, no está por acá descrito, pero también las jornadas laborales de menores de edad tienden a ser de 6 horas máximo y 36 a la semana. Entonces, un menor de edad también tiene una jornada menor. Eso también, digamos que lo que genera un poco es desincentivar a los patronos a contratar personas menores de edad, no porque no puedan, sino porque las jornadas de trabajo de estas personas deben ser menores. Son 6 horas máximo al día y 36, igual que la jornada nocturna, 36 a la semana. Bueno, tenemos el preaviso y la cesantía. Entonces, el preaviso, esto es, bueno, básicamente es la notificación que hace el jefe a un trabajador que va a renunciar. Más bien la notificación que hace el trabajador al jefe cuando va a renunciar, o bien viceversa. Es decir, cuando se va a despedir con responsabilidad patronal a un trabajador, entonces se le va a dar un tiempo prudencial de trabajo antes de finalizar la relación laboral, al cual le vamos a denominar, o se le denomina, el preaviso. Aquí lo que establece el Ministerio de Trabajo es que usualmente debe darse en tiempo y no necesariamente en dinero. Sin embargo, bueno, eso no siempre es así. Entonces, ¿en qué condiciones cuándo es que se debe dar preaviso? Bueno, si una persona tiene más de 3 meses, ya aplica el preaviso. Si una persona tiene menos de 3 meses de trabajar para una empresa específica, es decir, de tener una relación laboral, entonces no aplica. No aplica porque se encuentra dentro de lo que llamamos el periodo de prueba. Entonces, durante ese periodo de prueba, esos 3 meses, tanto el patrono como el trabajador pueden finalizar la relación laboral sin que haya ningún tipo de responsabilidad, compromiso u obligación entre las partes. Después de los 3 meses y hasta menos de los 6 meses, se debe dar una semana de preaviso. Tanto si es un despido con responsabilidad patronal como si es una renuncia. Más de 6 meses, pero menos de un año, tiene que ser de 15 días el preaviso, y si la relación laboral ya es mayor a un año, entonces el preaviso
debe ser de un mes. Vamos a ver, hay algo que se llama el día de asueto. Entonces, lo que dice la legislación laboral, básicamente, es que durante el preaviso, el trabajador tendrá derecho a un día de asueto para buscar opciones de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo como trabajador renuncio y pongo en la carta de renuncia que voy a finalizar la relación laboral porque tengo otro trabajo, porque se me ha ofrecido otro trabajo con mejores condiciones? Entonces no tengo derecho a mi día de asueto semanal. Bueno, en realidad eso no estaba establecido o no está establecido en el Código de Trabajo, precisamente porque el Código de Trabajo lo que dice es que, que ese día de asueto es para que el trabajador pueda buscar una mejor opción de trabajo. Entonces, durante muchos años en Costa Rica, los patronos no permitían que si una persona renunciaba y indicaba en la carta de renuncia que era por otro trabajo, no le brindaban ese día de asueto, porque, digamos, sustentándose en que efectivamente si ya tenía un trabajo, no ocupaba el día de asueto para buscar una mejor opción de trabajo. Sin embargo, ya hay jurisprudencia sobre el tema. Un trabajador pues demandó a la empresa respecto a este derecho, y el fallo del juez lo que determinó fue que si bien una persona puede indicar en su carta de renuncia que finaliza la relación laboral porque tiene una mejor oferta de trabajo, lo que indicó fue que esta persona durante su preaviso podría inclusive dedicarse a buscar todavía otra mejor opción de trabajo a la cual se le ha ofrecido. Entonces, que por esta razón, indistintamente el motivo por el cual el trabajador renuncia, se le debe otorgar su día de asueto, es decir, que es un derecho irrenunciable para el trabajador. Entonces, desde entonces ya no hay discusión al respecto y los patronos están obligados a dar este día de asueto con goce de salario. Bueno, con respecto al preaviso, ¿qué pasa si un patrono no da el preaviso? Bueno, básicamente tiene que pagárselo al trabajador, es decir, si es un mes de preaviso y decide despedirlo y terminar la relación laboral previo a ese mes, por ejemplo, al mismo día que se le entrega la carta de despido, o bien una semana o 2 semanas, y no el mes completo, tiene que pagar ese derecho al trabajador. ¿Qué pasa en el caso contrario? Si el trabajador es el que renuncia y no está dispuesto a dar el preaviso, bueno, pasa lo mismo. El trabajador puede decidir si cancela directamente al patrono, algo que no puede hacer el patrono es rebajar ese dinero, lo que sería la cesantía, porque la cesantía, bueno, la liquidación, porque la liquidación es los derechos de finalización de trabajo de la relación laboral son intocables. O sea, el patrono no puede hacer rebajas de ninguna naturaleza. Inclusive si el trabajador tiene alguna deuda con el patrono, no puede tomarla de ese rubro. Entonces, lo que un patrono podría decidir es, una vez finalizada la relación laboral, es llevar a cabo un proceso ante un juzgado de trabajo para que el trabajador pues se vea en la obligación de reconocer ese preaviso en términos monetarios. Ok, en cuanto ya a lo que se refiere la cesantía, se dice que la cesantía se puede cobrar al día siguiente de finalizar la relación laboral y hasta un año después. También es importante que tengan en cuenta eso. Una vez que yo finalizo mi relación laboral con un patrono, tengo hasta un año para hacer cualquier tipo de reclamo ante un juzgado de trabajo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un reclamo, por ejemplo, de una cesantía que considero que no fue bien pagada, o bien de unas horas extra que no fueron reconocidas? Tengo un año de tiempo para poner, digamos, esa querella ante un juzgado de trabajo. Si pasa ese año, ya definitivamente pierdo ese derecho. Usualmente en el tema de la cesantía, el tema de los usos y las costumbres es que se pague durante el siguiente mes de finalizar la relación laboral, hasta un mes máximo de tiempo. Eso es lo usual, ¿verdad? Lo que dice el Código de Trabajo es que inclusive una persona
que no recibe su cesantía al día siguiente de haber finalizado su relación laboral, pues podría inclusive hasta demandar que se le haga un pago de intereses por ese dinero que ya le pertenecía y que no se le entregó. Pero bueno, el tema de usos y costumbres lo que dice es que usualmente por trámites de tipo administrativo es que tarda alrededor de un mes el pago de esa cesantía. En el caso, bueno, lo que son trabajadoras embarazadas o en estado de lactancia. ¿Cuál es esta protección especial que tiene toda trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia? Bueno, una mujer que está en estado de embarazo o inclusive en estado de lactancia tiene una protección que se le llama un asueto. Este asueto lo que genera es una protección para que una mujer tanto en estado de embarazo como durante su periodo de lactancia no pueda ser despedida con responsabilidad patronal. Es decir, que el patrón no puede dar por finalizada una relación laboral con una persona o una mujer embarazada o en estado de lactancia. Esto debido precisamente a este asueto o a esta protección que tiene, que la ley le otorga a la madre. Entonces, ¿se puede finalizar una relación laboral con una mujer en estado de embarazo o lactancia? Sí, se puede finalizar, pero únicamente cuando esta persona comete una falta grave. Entonces sería un despido sin responsabilidad patronal. Y sin embargo, aún así, si el patrono quiere disponer de este derecho, tiene que tramitar el caso ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo es el que tiene que determinar si a partir de las pruebas recabadas y entregadas es factible proceder con el despido. Caso contrario, si un patrono despide con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal a una mujer embarazada en estado de embarazo o de lactancia, pues posiblemente se vea comprometido en un juicio en el cual pues tendrá las de perder, y usualmente las remuneraciones que se solicitan por parte de los abogados en este tipo de condiciones son muy onerosas. Entonces usualmente las empresas van a evitar este tipo de acciones que pues van en contra de lo que es el derecho laboral, en contra de la responsabilidad social empresarial. Bueno, en caso de que una mujer embarazada la despidan, bueno, puede acudir ante la inspección de trabajo más cercana, al centro de trabajo o oficina que realizará pues una investigación que corresponda sobre la denuncia. O bien acudir a un juzgado de trabajo y solicitar su reinstalación inmediata también. Bueno, el periodo de lactancia, básicamente lo que dice la ley es que la mujer tiene derecho la madre tiene derecho a 1 hora diaria para gozar de su periodo de lactancia. Usualmente para aquellos centros de trabajo que no tienen espacios de cuidados para los niños, lo que deben de tener, la ley los obliga a tener salas de lactancia, entonces ahí es donde la mujer puede tener la posibilidad de usualmente en tractos de 15 minutos poder ir a hacer la extracción de la leche. Pero también está la costumbre de que las madres prefieren básicamente entrar 1 hora después de su jornada o bien salir 1 hora antes. Entonces esto de mutuo acuerdo puede hacerse y usualmente este tipo de mujeres lo que hacen es hacer uso de la sala de lactancia durante sus tiempos de descanso. Bueno, hay algo que se llama la licencia por maternidad. Cuando una persona se incapacita, básicamente esa incapacidad va a correr dependiendo de si es una enfermedad por la Caja Costarricense del Seguro Social o si es un accidente por el Instituto Nacional de Seguros. Durante el periodo de incapacidad, lo que se reconoce es un subsidio para que la persona subsista durante ese periodo de incapacidad. Esto a partir del 3er día. Antes del 3er día del periodo de incapacidad, en realidad lo que se cubre es alrededor de un 60% que lo cubre el patrono, pero después del 3er día, ya sea la caja o el INSS, también cubre es un 60% lo que cubre del salario. Esto no es salario, por tanto no está sujeto a rebajas de cargas sociales, pero también impacta negativamente lo que es el aporte a la pensión y el aporte a la liquidación,
al aguinaldo a final de año, porque la persona lo que estaría recibiendo durante ese periodo es básicamente un subsidio. Entonces, la diferencia con la licencia por maternidad es que la mujer o la madre no se encuentra en estado de incapacidad, sino que se encuentra en estado de licencia, es decir, es como una licencia con goce de salario. Por lo tanto, el dinero que recibe sí es un salario, tiene las mismas características que tiene el salario. La única diferencia es que durante la licencia de maternidad, que es de 4 meses, que es un mes antes del nacimiento del niño y 3 meses después del mismo, en este caso es un 50% lo aporta el patrono y el otro 50% la Caja Costarricense del Seguro Social. En casos de adopción también aplica la licencia de maternidad, que en este caso es de 3 meses. Eso es básicamente lo que llamamos la licencia de maternidad. Dice, bueno, el cálculo del aguinaldo de vacaciones, de preaviso y auxilio de cesantía se ven afectados por el tiempo que la trabajadora disfrutó de licencia por maternidad. Básicamente no, porque como les decía, es decir, esto no es una incapacidad, sino que se da continuidad a la relación laboral y a todos los derechos de la trabajadora, es decir, que no menoscaba, no perjudica todos los derechos ya adquiridos por la persona trabajadora. Cuanto a migración laboral, bueno, ¿cuáles extranjeros pueden laborar en Costa Rica? Aquellos que tengan cédula de residencia o bien que tengan permiso de trabajo o condición de refugiado o asiliado. Este permiso de trabajo es una autorización que emite la Dirección General de Migración y Extranjería y que debe ser tramitada por la persona empleadora. Es decir, que no es el trabajador no es el que lo tramita, sino que es el patrono el que tramita este permiso para que la persona tenga derecho de trabajar, la persona extranjera en nuestro Costa Rica. Sin embargo, ya posteriormente, una vez que se le otorga, ya es el trabajador extranjero el responsable de mantener sus documentos al día y facilitarlos al empleador para el debido trámite de este permiso. En caso de que un extranjero no posea sus documentos legales, bueno, ya un patrono se ve en el riesgo de un perjuicio en su contra a través de procesos ya administrativos del Ministerio de Trabajo, multas económicas o inclusive lo que sería ya deportación. Muy bien, básicamente esto es lo que contenía esta presentación. Acá donde dice reforma procesal laboral está el enlace al video que les voy a solicitar por favor que vean, y en el curso voy a hacer ya una explicación un poco más detallada de qué es lo que vamos a hacer una vez que veamos este video. Posiblemente vamos a hacer un foro donde podamos comentar o hacer algunas consultas respecto a lo que sería este proceso de la reforma procesal laboral que se dio en Costa Rica hace casi 2 años. Bueno, aquí con esto ya estaríamos pues concluyendo esta lección. Muchas gracias.